una situación de manera reiterada, y esta situación es la cautividad de Babilonia del pueblo de Israel. Ya sabemos que se fueron, hermanos, o que fueron más bien llevados cautivos a causa de su desobediencia. Ya hablamos de esto. Ya sabemos dónde estuvieron cautivos, es decir, en Babilonia, ya lo hemos escuchado. Ya sabemos incluso cuánto tiempo duró esta cautividad, porque el Señor así lo estableció. Él dijo que iban a estar cautivos durante 70 años. Ya todo esto lo sabemos, pero hermanos, incluso sabemos que posterior a la cautividad, cuando el pueblo regresó y todo esto sucedió, años después Nehemías, conmovido y obviamente llevado por Dios, fue a Jerusalén para reconstruir los muros. Todo esto ya hablamos en las últimas semanas, pero realmente, ¿cómo terminó la cautividad? Es decir, ¿sabemos cómo es que llegó a su fin? Bueno, para esta situación, para entenderlo, para saber cómo es que terminó la cautividad, está escrito precisamente en el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras, ahora sí acompáñenme, en el capítulo 1, en los primeros 3 versículos, se nos dice lo siguiente. Esdras, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Aquí se nos dice precisamente cómo es que terminó este tiempo de cautividad. Siga con su vista, la palabra de Dios dice lo siguiente. Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí llegamos. Ahora, una lectura rápida y descuidada de estos primeros 3 versículos del libro de Esdras nos podrían hacer pensar que el que se encargó de liberar al pueblo, que el que decretó este asunto, que el que le dijo a los israelitas: ya se pueden ir a su casa, fue, como dice aquí en 3 ocasiones, Ciro, rey de Persia. Sin embargo, como les decía, esta sería una lectura rápida y bastante descuidada. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos al texto, no en este momento, pero si regresamos al texto y lo leemos con calma, lo leemos con tranquilidad y con una lectura de comprensión, nos vamos a dar cuenta que este texto deja bastante en claro que el que estuvo detrás de todo este asunto, que el que estuvo orquestando realmente la liberación del pueblo de Israel, no fue Ciro, rey de Persia, sino que fue Dios. Dios es, como nos dice aquí en estos versículos, Dios es el que mueve el corazón del rey. Dios es el que establece esto en el corazón de Ciro. Y quisiera entonces, teniendo esto en mente en esta mañana, hermanos, comenzar haciendo una declaración que ya deberíamos nosotros tener siempre presente, pero que a veces por diferentes circunstancias de la vida se nos olvida. Pero la declaración es la siguiente: Dios, nuestro Dios, el Dios al que servimos, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, ¿qué significa soberano? Muy bien, el diccionario define la palabra soberano de la siguiente manera: soberano es aquel que tiene el poder máximo y autoridad máxima sobre algo o sobre alguien. Generalmente esto es sobre algún gobierno, sobre algún país, sobre alguna región. Aquel que está por encima de todos, el que tiene el poder máximo, que no tiene que pedirle cuentas a nadie, que no tiene que rendir cuentas, el que simplemente dice que suceda esto y sucede, ese es el soberano de algún lugar. En el caso de nuestro Dios, entonces, podemos decir que puesto que Él es el creador de todo y está por encima de todos, Él es el soberano máximo. No hay nadie por encima de Dios. Así que, repito, la declaración con la que quiero comenzar en esta mañana y que debemos tener siempre muy en claro es que Dios, nuestro Dios, es soberano. Y esto es algo que no debemos olvidar, hermanos. Esto es algo que no debemos ni siquiera pasar por alto o tenerlo así como que, sí, está bien, Dios es soberano, no, sino que nosotros deberíamos estar pensando y traer a memoria esta situación de manera constante. Dios es soberano. Y cuando nosotros podamos estar teniendo conciencia de esto, reitero, de manera constante, cada día, pensando y recordando que nuestro Dios es soberano, entonces
nosotros podemos vivir con paz. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos conciencia de que Dios, nuestro Dios, que es soberano, nos cuida. Y tendríamos paz. Ya que Dios es soberano, ¿de qué nos preocuparíamos? De nada, si es que esto lo recordamos constantemente. También si nosotros tenemos siempre presente que nuestro Dios es soberano, podríamos vivir con seguridad. ¿Por qué? Porque podríamos estar completamente seguros de que Él pelea por nosotros, de que Él nos defiende, de que Él es nuestra ayuda, nuestro auxilio cuando lo necesitamos. Así que, teniendo en mente que nuestro Dios es soberano, podríamos vivir en paz, podríamos vivir con seguridad, también podríamos tener descanso. ¿Por qué? Porque, como dice su palabra, Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor, el que cuida de nosotros, el que va con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, el que nos toma de su mano, el que nos apoya. Así que teniendo conciencia de que nuestro Dios es soberano, repito, podemos tener paz, podemos tener seguridad, podemos tener descanso, pero ¿sabe qué más? El hecho de entender y recordar constantemente de que Dios es soberano también debería mantenernos alertas. ¿Y alertas para qué? Alertas de los peligros, alertas de Satanás, alertas de los malos, no hermanos, alertas, ¿sabe qué? ¿En qué sentido? Alertas en el sentido de no fallarle a Dios, de serle fiel. Porque, siendo honestos, ¿quién querría fallarle a aquel que es la autoridad máxima? Aquel que, como dice su palabra, puede destruir el alma y el cuerpo. Hermanos, sí, el hecho de que nuestro Dios es soberano nos puede traer paz, seguridad y descanso, pero también debe hacer que nosotros estemos alertas para seguirle y para serle fiel. Esto en relación a que nuestro Dios es soberano. Ahora bien, aunque como acabo de decirles, es verdad que nuestro Dios es soberano, es decir, está por encima de todos, no hay nadie por encima de Él, siempre sí hace su voluntad, Él es la autoridad máxima. Aunque nuestro Dios es soberano, eso no quiere decir que Él interviene diciendo esto sí, esto no, esto pasa, esto no, en un sentido autoritario, sino que más bien Él es soberano, ciertamente, eso es una realidad, no lo vamos a negar en esta mañana, sino al contrario, lo declaramos y lo creemos firmemente, vehementemente, Dios es soberano, pero también es verdad que Dios en su soberanía utiliza a su creación para que su voluntad se cumpla, como en el caso que estábamos leyendo en esta mañana. En la liberación del pueblo de Israel después de los 70 años de cautividad, no es que Dios bajó a Babilonia en medio, se puso ahí en la plaza central y dijo, ahora van a dejar ir a mi pueblo. Esto no sucedió. Dios es soberano, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Como la Biblia nos lo dice, Él movió el corazón de Ciro, rey de Persia, en su soberanía, para que Ciro hiciera su voluntad. Así que, reitero, Dios es soberano, sí, por un lado, pero también Él utiliza a su creación, a sus creaciones, para que su voluntad se cumpla. No obstante, hermanos, Ciro no fue el único humano, por decirlo de esta manera, que Dios utilizó en toda esta situación, sino que hubo algunas personas más que Dios tomó en su soberanía para que sucediera el regreso del pueblo cautivo a Israel. Acompáñenme, por favor, ahí mismo en Esdras, capítulo 2. Vamos a leer el primer versículo. Esdras, capítulo 2. Dice de la siguiente manera: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Saraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Bana. Hasta ahí. Ahora bien, hermanos, en este texto que acabamos de leer podemos encontrar un grupo de hombres con ciertos nombres muy particulares, algunos incluso complicados de leer y pronunciar, pero este grupo de hombres fueron los que encabezaron realmente el regreso de Israel de la cautividad. Sin embargo, de aquí en adelante, en este relato de Esdras, va a haber un hombre que se va a destacar por encima de los demás. Y es el primero, de hecho, que se menciona ahí cuando estábamos leyendo. Ese hombre es Zorobabel. Zorobabel. ¿Había escuchado antes de este hombre, Zorobabel?
Generalmente cuando hablamos del tiempo después de la cautividad, cuando el pueblo de Israel regresa, se habla de dos hombres, se habla de Esdras y se habla de Nehemías. Pero hubo un hombre antes de Esdras y antes de Nehemías que se encargó de conducir al pueblo que regresó, de llevarlos en medio de la cautividad, y ese hombre fue Zorobabel. Ahora, ¿quién era Zorobabel? Digo, porque ya lo leímos, pero ¿quién era? ¿De dónde sale? Bueno, Zorobabel era nieto del rey Joaquín, que de hecho fue el último rey de Israel antes de que llevaran al pueblo cautivo a Babilonia. Así que Zorobabel es nieto del rey Joaquín y por consecuencia Zorobabel, ¿sabe qué? Es descendiente del rey David. Tiene como ascendencia al rey David. Por lo tanto, puesto que Zorobabel es nieto, del último rey de Israel y descendiente del rey David, ¿sabe que Zorobabel por derecho es el legítimo heredero al trono de Israel cuando regrese? Él es el rey o quien tiene más bien el derecho a ser puesto como rey, él tiene el derecho a ser puesto en el trono de Israel. Y pensando en esto, diciendo, bueno, es que él es el rey legítimo ahora, pensando en esta situación, alguno de nosotros puede decir, bueno, por eso es que a él le convenía que regresaran. Por eso es que él organizó a la gente y condujo a la gente de regreso a Israel, porque, bueno, él es el heredero, él es el que puede sentarse en el trono de Israel, a él le conviene. Así que lo más probable es que él haya organizado toda esta situación por conveniencia, porque está buscando el trono, porque está buscando un hueso, como decimos popularmente. Por eso es que él organizó a la gente, por eso es que se las llevó, por eso es que tanta insistencia de regresar a Israel, porque cuando él regrese, él es el legítimo heredero al trono. Y claro, él quiere regresar porque ahí va a tener poder, él va a tener comodidad, él va a tener pues lujos. Por eso es que quiere regresar Zorobabel. Pero hermanos, pregunta, ¿qué lujos? ¿Qué comodidad? ¿Qué poder? Es más, ¿qué trono? ¿Qué trono? En la ciudad de Israel, cuando regresaron los que encabezó Zorobabel, en la ciudad no había ciudad. La ciudad había sido destruida 70 años antes, toda, por completa, la ciudad y el templo. Apenas se había algunas cuantas casas dispersas por todo el lugar, todo eran ruinas. No había dinero, no había poder, no había lujos, no había palacios, no había ninguna comodidad para Zorobabel y para los que regresaron con él. Así que no pensemos que Zorobabel hizo todo esto con alguna intención oculta de que lo pusieran como rey, o de que él era al frente, o de que él podía tener poder sobre los demás. No, hermanos. En la ciudad no había nada de esto, pero ¿sabe qué sí había en la ciudad? En toda esta situación, cuando Zorobabel y toda la gente regresa con él, había una cosa que sí había, y había de sobra de hecho: trabajo. Había muchas cosas por hacer, había mucho trabajo por hacer en esta ciudad a la que regresaron Zorobabel y todos estos luego de la cautividad. Había mucho trabajo. Y aquí, hermanos, ponga mucha atención, he aquí la marca de un verdadero líder. Un verdadero líder no es el que dice a la gente, sí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer allá, y los pone a hacer cosas. Ese no es un líder. Un verdadero líder es el que pone el ejemplo, es el que primero hace las cosas y después le enseña a la gente cómo hacerlas. Un verdadero líder no busca su beneficio, sino el beneficio de los demás, de los que están con él. Trabaja codo a codo con la gente. Dirige, sí, pero lo hace con su trabajo, con su ejemplo. Va al frente marcando el paso y nunca espera de hecho un trato especial, porque sabe que a los que dirigen es una responsabilidad, no un privilegio. Sabe que liderar, reitero, es una responsabilidad, no es un privilegio. Y ese era Zorobabel del que estamos hablando en esta mañana. Sin embargo, hermanos, acompáñenme una vez más ahí en Esdras, en el capítulo 2. Luego de que se nos dice que Ciro ha liberado al pueblo, que ha permitido que el pueblo regrese, eso como primer punto. Después se nos establece en el capítulo 2 que Zorobabel y otros hombres van a encabezar la marcha para regresar a Israel. Número 3, ¿qué sucede? Ya sabemos que el pueblo va a regresar, ya sabemos que tienen el permiso, ya sabemos que se van a ir, incluso sabemos que Zorobabel y otros hombres los van a dirigir.
¿Y qué es lo que inmediatamente después nos cuenta la Biblia? Nos cuenta la odisea del regreso, nos cuenta las peripecias del viaje, nos cuentan las aventuras que vivieron los que iban regresando de la cautividad. No, hermanos, ¿sabe qué nos cuenta la Biblia? Acompáñenme, por favor, en Esdras capítulo 2. Vamos a leer solamente los versículos del 3 al 5 rápidamente. La Biblia nos cuenta lo siguiente, dice aquí: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Zapatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Y usted puede continuar leyendo, hermanos. ¿Y sabe qué es eso? Lo que nos encanta encontrar y leer cuando leemos la Biblia. Listas y más listas. Y yo no sé ustedes, yo siempre les recomiendo y les he instado, pregúntenle a la Biblia o pregunten las cosas. Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué la Biblia tiene a veces tantas listas? ¿Por qué la lista de los que hicieron esto, de los que construyeron esto, de los que llevaron esto? ¿Por qué listas y más listas? ¿Por qué? Bueno, hermanos, lo cierto es que de manera práctica, es decir, en la práctica, en ese momento cuando se escribieron las cosas, las listas se hicieron para tener un registro de quienes llevaron, o quienes andaban, o quienes caminaron, o quienes hicieron ciertas cosas. De manera práctica, en primera instancia, las listas se hicieron para tener un registro. Eso en primera instancia. Sin embargo, hermanos, a la distancia y para nosotros, los que no conocimos a esas personas, los que, y lo digo con respeto, no nos importa, entre comillas, quiénes eran, lo que hicieron, lo que llevaron, o quiénes fueron, no es que no nos importe, pero no los conocemos, hermanos, pero a la distancia, esas listas están en la Biblia. ¿Saben para qué? Para nosotros, para dejarnos en claro que Dios no se olvida de ninguno de los suyos, que Dios tiene registro, que Dios nos conoce, y no como a veces los conocemos aquí en la iglesia: ay, el hermano bajito, la hermana del cabello cortito, ay, no, Dios nos conoce, ¿sabe qué? Por nombre y por apellido. Nos conoce por nombre, por apellido y por obras. Nos conoce por nombre, por apellido, por obras y por corazones. Dios nos conoce. Y el Señor no solamente tiene memoria de cada uno de estos que fueron ahí, por eso están registrados en la Biblia, sino que también Él sabe cada uno de los detalles de la vida de ellos y de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y no solamente es Dios, sino que, como dijimos al principio del mensaje, Él es Dios soberano. Por eso es que están aquí estas listas. Sin embargo, hay algo más en esta mañana que podemos aprender de estas listas que encontramos en la Biblia. Hay una lección más, y esta es la lección que quisiera que nosotros nos quedemos muy en mente, muy presente en esta mañana, hermanos. Y esta lección que nos deja este tipo de listas en la Biblia, hermanos. Y para llegar a esta lección, permítanme mencionar algo. Muchos de los que están en esta lista, de los que nos dicen y regresaron 700 y tantos y 600 y tantos, y nos dicen los nombres, y de todos esos hombres, hermanos, muchos de ellos habían estado durante 70 años en Babilonia, más o menos 70 años. ¿Sabe cuánto es 70 años? Es una vida, toda una vida. ¿Y qué se hace en 70 años? Bueno, muchas de esas familias, de los que se mencionan ahí, de los que están escritos, muchas de esas familias en Babilonia habían prosperado. Porque en Babilonia no estaban como esclavos con látigos en la espalda, no, habían sido llevados cautivos, pero se les había dado cierta libertad dentro del territorio de Babilonia. No podían regresar a Jerusalén, no, eso estaba prohibido. Pero dentro de Babilonia podían comerciar, podían tener casas, podían comprar cosas, podían hacer una vida, digamos, en Babilonia. Y durante 70 años estas familias habían prosperado. Durante 70 años estas familias se habían establecido en Babilonia. Y estando ahí, habían obviamente conseguido casas, tenían negocios, tenían terrenos, tenían conexiones, vivían bastante bien, tenían incluso algunos de ellos buenas posiciones de trabajo, como Daniel, que era uno de los gobernadores. También tenían buenas posiciones económicas, porque si de algo sabe de ellos es hacer buenos negocios. Así que les iba bien a la gran mayoría de ellos en Babilonia, a pesar de que estaban cautivos. Y de pronto, llega Zorobabel y sus amigos, dicen: nos han dado permiso de regresar. Podemos ahora por fin regresar a la tierra de nuestros antepasados. ¿Quién viene con nosotros? ¿Y saben qué hicieron estos que se mencionan, estos de las listitas que nos encantan? ¿Saben qué hicieron? ¿Saben por qué están mencionados ahí? ¿Saben por qué son parte incluso de estas pequeñas líneas en la Biblia? Están en la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dejaron todo. Comodidad,
negocios, casas, trabajo, seguridad, todo lo que tenían lo dejaron atrás solo para regresar a la tierra de sus ancestros. Lo dejaron todo para poder volver a Israel. De hecho, algunos de los que volvieron a Israel ni siquiera la habían conocido. Nunca vivieron ahí, nacieron en Babilonia. De hecho, el nombre de Zorobabel, ¿sabe qué significa? Semilla de Babilonia. ¿Por qué? Porque Zorobabel no nació en Israel. Zorobabel nació en Babilonia. Y como les decía, muchos de estos que se enumeran en estas listas no habían conocido la tierra de sus ancestros, pero anhelaban volver a ella. Y pregunta, hermanos, ¿por qué? Si nunca la habían visto, si no la conocían, si no habían nacido ahí, ¿por qué anhelaban regresar a la tierra de sus ancestros? Bueno, porque sus padres y sus abuelos les habían hablado de ese lugar con tal emoción, con tanta vehemencia y pasión, que los habían contagiado por el amor de aquel lugar. Uno de los cantos que se escribieron en esa época del cautiverio lo encontramos en el Salmo 137, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, escuche con mucha atención. Este salmo lo escribieron los israelitas, Salmo 137, de hecho es todo completo. El Salmo 137, versículos 5 y 6, de los cautivos en Babilonia, dice lo siguiente: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no te enalteciere Jerusalén. Estos hombres y mujeres, los padres y los abuelos de los que ahora regresaban a Israel, les habían hablado con tanto amor, con tanta pasión de esa tierra prometida, que estos jóvenes, sin siquiera conocerla, anhelaban volver a esa ciudad. ¿Y qué podemos aprender con esto, hermanos, en esta mañana? Que esta es la pasión, este es el fuego con el que tenemos que hablarle a nuestros hijos y nuestros nietos del mensaje del Evangelio. Este es el fuego que debemos transmitir a los más jóvenes, de tal manera que ellos, como estos, lo dejen todo con tal de ir a la tierra que el Señor ha prometido. Y hermanos, este listado que encontramos en Esdras 2 no es simplemente el recuento de los que regresaron al cautiverio. Cuando usted vuelva a Esdras esta semana, cuando le toque pasar por su lectura anual, no vea este recuento simplemente como los que regresaron a Israel. No, hermanos, este listado de Esdras 2, este listado es un memorial de los que lo dejaron todo para ir a la tierra que Dios les había prometido. Es un listado, es un memorial de los que abandonaron la seguridad, hermanos. ¿Por qué? Porque en esa tierra a donde se fueron, ellos tendrían que comenzar de nuevo y tendrían que trabajar y picar piedra, como se dice. Y en ese lugar ellos iban a correr peligros, iban a tener problemas, iban a vivir mal por muchos años. Pero ¿saben qué pensaron ellos? Vale la pena. Por ir a ese lugar a donde me hablaron, por regresar a esa tierra de la que me contaron con tanto amor, pasión y vehemencia, vale la pena dejarlo todo y arriesgarse. Y la pregunta es en este punto, hermanos, ¿qué haría usted? Piense por un momento, póngase en los zapatos de esos hombres y mujeres de Babilonia, que vivían bien y que estaban cómodos, y que de repente un día llega y se les hace un anuncio: pueden regresar por fin, pueden regresar a Israel. Y de repente, después del anuncio, viene un hombre llamado Zorobabel y les dice: hermanos, voy a realizar una caravana, el que quiera venir conmigo, que venga, vamos de regreso. ¿Qué haría usted? Porque ¿sabe qué? No todos los judíos regresaron. El listado que se nos menciona en Esdras 2 es apenas un puñado, una pizca de nada de todos los judíos que vivían en Babilonia durante 70 años, de todos los que se multiplicaron. La gran mayoría de ellos, de los que tenían ahora comodidad, de los que tenían casas, de los que tenían negocios, la gran mayoría, ¿saben qué? No regresaron. Le dijeron seguramente a Zorobabel y a los demás: ¿para qué vamos a regresar? No hay nada en esa tierra, Zorobabel. Ponte a pensar. No hay murallas, no hay seguridad. Hay trabajo y más trabajo, Zorobabel. Aquí estamos bien, aquí somos jefes, aquí ganamos bastante bien, Zorobabel. ¿Para qué nos vamos a mover?
y reitero, muchos no se fueron. ¿Y sabe por qué? Porque el viaje a la tierra prometida no es para todos. El viaje a la tierra prometida, el que encabeza Zorobabel, solo es para los valientes, solamente es para los que se han comprometido. El viaje a la tierra prometida es solamente para los que deciden correr el riesgo, para los que saben que vale la pena. Y eso me recuerda otra cosa que no es para todos, hermanos. El viaje a la tierra prometida no es para todos, pero ¿sabe qué otra cosa no es para todos? El Evangelio de Cristo no es para todos. Y permítame explicar un poco, no se alarmen con esta declaración, hermanos. El Evangelio no es para todos por lo siguiente, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor durante su ministerio de 3 años estaba en su punto máximo, cuando las multitudes estaban detrás de Él, cuando lo seguían, cuando era el predicador más popular del momento, por decirlo de algún modo, cuando estaba en su máximo punto, el Señor dijo el siguiente discurso, que lo encontramos registrado en Lucas 14. Cuando estaba, reitero, en su punto máximo, Él dijo lo siguiente, Lucas 14, del 25 en adelante. Y de eso aquí se nos deja bastante en claro. Dice Lucas 14, del 25 al 33, grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primer golpe. Imagine que usted está siguiendo al Señor y escucha esto. ¿Qué haría usted? Pero no se detiene ahí el Señor Jesucristo, sino que continúa y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Varios evangelios narran estos episodios en donde el Señor comienza a poner las condiciones para seguirlo. Y básicamente todos los evangelios dicen lo mismo, que después de que el Señor pone, digamos, el listado, se necesita, si ustedes quieren ser mis discípulos, y si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren hacer el viaje a la tierra prometida, como hicieron los judíos, estas son las condiciones, y les puso las condiciones al Señor bien en claro. Y todos los evangelios coinciden en lo que pasó inmediatamente después. Dice, y dejaron de seguirlo. Y ya no andaban con él. Y se regresaron. Y lo dejaron y lo abandonaron. Hermanos, si usted quiere seguir a Cristo verdaderamente, como se debe, como Él mismo lo establece, no como la iglesia a veces nos lo impone, o como alguna religión se inventa reglas, no, sino como Él lo dice, como el Señor Jesucristo lo dice, entonces tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque este es el camino del Evangelio. Así como el camino a la tierra prometida, a donde regresaban esos judíos después de los 70 años de cautividad, era difícil, el camino del Evangelio también es difícil. Y hermanos, diciendo esto, puede ser que alguno diga, bueno, es que ya no sé si seguir, ya no sé si caminar en él, ya ni siquiera sé si quiero llegar, porque lo único que se me dice es que tengo que dejarlo todo, que tengo que hacer sacrificios, que tengo que trabajar, que tengo que dejar de hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, cuando nosotros, como aquellos judíos que dejaban todo para ir a una tierra que no conocían, una tierra que no había seguridad, una tierra en donde les iba a costar mucho trabajo y esfuerzo poder levantarse de nuevo, hermanos, el Señor los recuerda. Y no solo los recuerda, sino que los menciona y nos los deja como ejemplo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para todos, sino que es solamente para los valientes, para los que se atreven, para los que se comprometen, para los que realmente deciden ser fieles con el Señor. Pero no todo es preocupación o tristeza o inseguridad, hermanos, no. Si nosotros decidimos realmente aferrarnos a Dios y ser fieles en el camino,
y dejarlo todo solo por Él, ¿sabe qué? El Señor nos hace una promesa. En Mateo capítulo 25 se nos cuenta una parábola. La parábola del hombre que les dio a sus siervos talentos, que después se fue y cuando regresó hizo cuenta con ellos. Y de los 3 que dejó, 2 de ellos fueron fieles. 2 decidieron dejarlo todo. 2 decidieron andar por el camino del Evangelio. Uno no, y no lo vamos a mencionar en esta mañana, sino que vamos a mencionar, y para terminar, lo que el Señor le dijo a aquellos que fueron fieles. Mateo 25-23 nos da las palabras, hermanos, que yo no sé ustedes, pero si el Señor lo permite, me gustaría escucharlas. Llegado el momento. ¿Cuáles son esas palabras? Son las siguientes. Cuando el Señor mandó traer a uno de los siervos que fueron fieles, y este hombre le entregó cuentas de su fidelidad y le dijo: tú me dices tanto y ahora te regreso duplicado. Este señor le dijo lo siguiente. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, estas palabras no son para cualquiera. Estas palabras no son para los que hacen un compromiso a media. Estas palabras no son para los que hacen componendas con el pecado. Estas palabras no son para los que a veces vienen y a veces no, para los que a veces oran y a veces no, para los que a veces leen y a veces no. Estas palabras, hermanos, son, como bien lo dice aquí, para los siervos fieles. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerda cómo se llama el hombre que encabezó el regreso de los judíos a Israel? Zorobabel. Y como les dije, hermano, Zorobabel era nieto del último rey antes de la cautividad, descendiente de David, tenía todo el derecho legítimo de ser el rey, pero no regresó como rey, no podía. Estaban todavía bajo el dominio de Ciro, de los persas. Él no podía ser rey. Pero a él no le importó eso, a él le importaba regresar a su pueblo. A él le importaba llevar a su gente a esa tierra prometida. A él le importaba que la gente llegara y se asentara y que reconstruyeran, y le importaba una cosa más. Le importaba que reconstruyeran lo primero, hermano. ¿Sabe qué fue lo primero que reconstruyeron al llegar? No sus casas, no su palacio, no su propia seguridad, no las murallas, porque eso tardó mucho, como ya lo vimos en la historia de Nehemías. Pero lo primero que reconstruyeron fue Dios. Y de eso, si el Señor nos lo permite, vamos a estar hablando la próxima semana. Pero termino con esto. Zorobabel no hizo todo esto, no encabezó todo este viaje por poder, por un trono, por comodidad o por lujos. Lo hizo simplemente porque el Señor lo movió, porque el pueblo necesitaba un líder. Y a pesar de que él podría haber reclamado el trono, el máximo honor que se le dio después de algún tiempo fue que se le hizo gobernador del lugar. Él tenía que haber sido rey, hermano, no gobernador, porque gobernador, estamos de acuerdo, no es lo mismo que un rey. No es la misma posición, no es la misma autoridad, no es el mismo poder, no es el mismo prestigio, si me permiten la palabra. Un gobernador es un gobernador, pero un rey es majestuoso. Un rey está por encima de sus súbditos. Un rey es, como su palabra lo dice, es un rey. Pero hermanos, a él solamente se le permitió ser gobernador. Una posición, si me permiten, incluso mísera. Pero él permaneció fiel. Él permaneció ayudando al pueblo. Y él permaneció cuidando a los que regresaron luego de la cautividad. Así que usted podrá imaginar este hombre que le correspondía ser un rey, pero que solo fue gobernador. Usted se podrá imaginar cuáles fueron las primeras palabras que escuchó cuando llegó con el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Zorobabel solo le tocó ser gobernador. Debiste ser rey, debiste tener un trono, pero no se pudo. Pero fuiste fiel en lo poco, Zorobabel. ¿Y cómo son las palabras del Señor? Sobre poco has sido fiel, así que sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
pero hablaremos más sobre este tema, si el Señor lo permite, la próxima semana. Es una historia por demás interesante, todo el trabajo de este hombre, pero por este domingo estamos terminando, hermanos, así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen con una oración, puestos de pie, mientras nuestros hermanos de alabanza pasan aquí al frente, y que tengamos en mente esto, hermanos, que nosotros posiblemente sintamos o pensamos que merecemos más en esta tierra, un trono que tal vez no se nos ha dado lo justo, lo necesario, pero debemos permanecer fieles, hermanos. ¿Por qué? Porque si somos fieles al Señor, repito estas palabras de Mateo 25, 23, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu presencia. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana nos acercamos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, delante de tu trono, solamente para decir dos cosas. La primera es pedirte que nos ayudes a recordar siempre que tú eres soberano. Y si lo tenemos esto presente, entonces podremos vivir con paz, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que nuestro Dios es el soberano de todo el universo y por lo tanto podemos estar tranquilos. Permítanos tener siempre esto presente en cada circunstancia difícil. Pero también, Señor, queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a ser fieles, como Zorobabel, como los judíos que lo dejaron todo para regresar a una tierra que no tenía nada, pero lo hicieron por fidelidad a ti. Que nos permita ser fieles en este viaje, en este camino del Evangelio cada día. Fieles a ti, fieles a tu palabra, a tus enseñanzas, a tus mandamientos, Señor. Permítenos ser fieles, y si lo pedimos es porque no podemos. Si lo pedimos es porque nuestra vida es flaquea, muchas veces fallamos, y por nuestra propia fuerza no podemos ser fieles. Así que, Señor, te pedimos en esta mañana que tú, por favor, nos permitas ser fieles a ti. Permítenos estas dos cosas, Señor, al caminar contigo. Guárdanos, por favor, en esta semana. Llévanos con bien en cada lugar a donde vamos. Protégenos, fortalécenos y ayúdanos. Y guarda este domingo, esta tarde.